En mi opinión, hay una gran diferencia entre el cambio y la mutación. El mero cambio no conduce a ninguna parte. Una persona puede volverse superficialmente adaptable, muy hábil para adaptarse a diferentes entornos y circunstancias sociales. Y hay varias formas de presión interna y externa. Pero la mutación requiere un estado mental muy diferente. Esta mañana, el cambio es el cambio, la renovación, el reemplazo de una cosa para otra. El cambio implica un acto de voluntad, consciente o inconsciente. Y teniendo en cuenta la confusión, la miseria, la opresión, la aflicción extrema existente en la Asia subdesarrollada, la necesidad de un cambio radical y revolucionario se hace evidente. Existe una necesidad no solo de cambio físico o económico, sino también de cambio psicológico. Cambien en todos los niveles de nuestro ser, externo e interno, para proporcionar una mejor existencia al hombre. Esto es obvio, e incluso los conservadores más extremos lo admitirán. Pero a pesar de que lo reconocemos como regla, no consideramos profundamente la cuestión del cambio y todo lo que termina. ¿Es algún ajuste, reemplazo, renovación de una acción profunda, o es simplemente un pulido superficial, una limpieza en la moralidad de las relaciones humanas? Creo que debemos entender completamente lo que está implícito en este proceso de cambio, antes de examinar lo que considero cambiar. El cambio, aunque necesario, siempre me parece superficial. Me refiero a cambiar todo el movimiento operado por el deseo o la voluntad. Cada iniciativa se concentró en una dirección dada, buscando una cierta actitud o acción bien definida. Cada cambio, por supuesto, tiene una razón detrás de esto. Esta razón puede ser personal o colectiva, manifiesto o remoto. Puede ser una razón amable y generosa, o una razón para el miedo y la desesperación. Pero cualquiera que sea la naturaleza o nivel del motivo, la iniciativa o el movimiento resultante de esta razón, produce un cierto cambio. Me parece claro. En general, somos susceptibles, individual y colectivamente, a modificar nuestras actitudes bajo influencia, presión, y también cuando aparece alguna invención nueva, de que, directa o indirectamente, influye en nuestras vidas. Podemos ser llevados a cambiar nuestros pensamientos, guiarlos en diferentes direcciones, un artículo de periódico o la publicidad que se hace de una idea. La religión organizada se esfuerza por educarnos desde la infancia en una cierta forma de creencia, acondicionando así nuestras mentes. Y para el resto de mi vida, cada cambio que operamos está dentro de los límites modificados de esta creencia. Por lo tanto, son raros aquellos que cambian, excepto por una razón. La razón puede ser altruista o autoempleado, limitado o amplio. Puede ser el miedo a perder una recompensa o no llegar a un estado determinado y prometido para el futuro. Un individuo se sacrifica a la colectividad, al Estado, a una ideología o una cierta forma de creencia en Dios. Todo esto implica un cierto cambio consciente o inconsciente producido. Bien, el llamado cambio es una continuidad modificada de lo que ya existía. Y en este supuesto cambio, nos volvemos muy hábiles. Estamos constantemente haciendo nuevos descubrimientos en física, ciencia, matemáticas, inventando cosas nuevas, preparándonos para ir a la luna, etc. En ciertos aspectos, nos volvemos extraordinariamente conocidos y bien informados. Y este tipo de cambio implica ajustar el nuevo entorno, las nuevas presiones que crea. ¿Pero es eso suficiente? Uno puede ver todo lo que determina esta modalidad superficial de cambio. Sin embargo, sabemos internamente, profundamente, es necesario un cambio radical, un cambio no producido por cualquier motivo o como resultado de la presión. Nos damos cuenta de la necesidad de mutación en la raíz de la mente, porque sin ella, solo somos una horda de monos muy hábiles, y dotamos de un hábito extraordinario.
Al darse cuenta de esto en nosotros mismos, ¿qué debe hacer? Vemos que necesitas un cambio revolucionario de mutación completa en la misma raíz de nuestro ser. Porque de lo contrario, nuestros problemas, tanto económicos como sociales, crecerán inevitablemente y se volverán cada vez más críticos. Se necesita una mente nueva, y para términos, debe operar, en toda nuestra conciencia, una mutación no producida por un acto de voluntad, y por lo tanto, sin ninguna razón. No sé si me estoy expresando muy claramente. Al darse cuenta de la necesidad de cambio, una persona puede ejercer la voluntad para producirlo. Estar dispuesto a que el deseo se fortalezca en la dirección dada, mediante la determinación y el movimiento por el pensamiento, el miedo, la revuelta. Pero cada cambio de este orden, el cambio producido por la acción de deseo, will, siempre es limitado. Es una continuidad modificada de lo que era antes. Por lo tanto, es necesario para una revolución extraordinaria, de la revolución psicológica en la entidad humano, en el hombre mismo. Pero si tiene un objetivo, si se planifica su revolución, todavía está dentro de los límites del conocido, y por lo tanto, no es un cambio. Puedo cambiar, puedo obligarme a pensar lo contrario, a adoptar un sistema de creencias diferente. Puedo suprimir un hábito dado, deshacerme del nacionalismo, reformar mi razonamiento, hacer el lavado de mi cerebro, en lugar de dejarlo que lo haga una fiesta o una iglesia. Tales cambios son mucho más fáciles de operar en sí mismo. Pero me doy cuenta de su inutilidad total porque son superficiales, y no lideran la comprensión profunda que debe guiarnos en la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debe cambiar, y que este cambio debe ocurrir sin esfuerzo. Todo esfuerzo por cambiar se cancela, dado que presupone la acción del deseo, de acuerdo con un estándar, una fórmula, un concepto preestablecido. Entonces, ¿qué hacer? No sé si sientes, como yo, la relevancia de este problema, cuánto nos interesa, no solo en el sentido intelectual, sino especialmente como un factor esencial en nuestras vidas. Hace millones de años, el hombre viene haciendo un esfuerzo incesante para cambiar. Sin embargo, todavía está involucrado en aflicciones, desesperación, miedo, solo raro y huido de alegría y deleite. ¿Y cómo puede esta entidad, que ha sido fuertemente condicionada durante tanto tiempo, para aliviar su carga sin ningún esfuerzo? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo. Pero tirarlo la carga no debería convertirse en un problema. Porque, como indiqué antes, el problema es algo que no entendemos, algo que no tenemos la capacidad de examinar hasta el final y establecernos de inmediato. Así produce esta mutación, produce. No. Este es un concepto erróneo. La mutación es una necesidad y debe verificarse ahora. Introducir el tiempo como factor de mutación, el tiempo crea el problema. No hay mañana. No hay tiempo en el que cambie, siendo el pensamiento del tiempo. Esto tiene que suceder ahora o nunca. ¿Entender? Me doy cuenta de la necesidad de este cambio radical en mí, entidad humana, una parte integral de la humanidad. Y también me doy cuenta de que el tiempo, lo cual se cree, no debería representar un factor. El pensamiento no debería representar un factor en esto. El pensamiento no puede resolver este problema. He estado haciendo ejercicio pensando durante miles de años y, sin embargo, no he cambiado. Todavía tengo mis hábitos, mi codicia, mi envidia, mis miedos, y todavía me veo enredado en el patrón de competencia de la existencia. Fue el pensamiento lo que creó el patrón. Y pensar no puede, bajo ninguna circunstancia, cambiar este patrón sin crear otro patrón, siendo el pensamiento el tiempo. Entonces no puedo contar con el pensamiento. El tiempo para operar la mutación. El cambio radical. No puede haber ejercicio de voluntad, y no se puede dejar que el pensamiento guíe el cambio. ¿Qué tengo entonces? Veo que ese deseo, que es voluntad, no puede operar en mí una verdadera mutación. El hombre ha estado trabajando en ello durante siglos, y no se ha producido ningún cambio fundamental en él. También ha estado sirviendo para producir cambios en sí mismo. Pensado como el tiempo, pensado como mañana, como todas las demandas, inventos, presiones, influencias. Y, como vemos, todavía no ha habido transformación radical. ¿Qué hacer entonces? Ahora, una vez entendido como toda la estructura y el movimiento de voluntad,
deja de actuar. Y si te das cuenta de que el uso del pensamiento, el tiempo como un instrumento de cambio, es solo un aplazamiento, entonces el proceso de pensamiento termina. Pero, ¿qué queremos expresar diciendo que percibimos o entendemos algo? La comprensión es mera intelectual, verbal, o significa que uno está viendo algo como un hecho. Puedo decir que lo entiendo, pero la palabra no es lo real. La comprensión intelectual de un problema no es la solución de este problema. Al comprender algo solo verbalmente, y esto es lo que llamamos comprensión intelectual, la palabra importa mucho. Pero si hay una verdadera comprensión, pierde toda importancia, y luego es un simple medio de comunicación. Hay contacto directo con la realidad, el hecho. Si percibimos como un hecho la inutilidad de la voluntad, y también la inutilidad del pensamiento o el tiempo en la producción de esta transformación radical, entonces la mente que rechazó toda la estructura de la voluntad y el pensamiento, ningún instrumento tiene que comenzar la acción. Bueno, hasta ahora usted y yo hemos estado en comunicación y tal vez también hemos establecido una cierta comunión entre nosotros. Pero antes de continuar, considero que es importante entender lo que queremos decir con comunión. Si alguna vez caminaste entre los árboles de un bosque o a orillas de un río y se sintió tranquilo, tenía la sensación de vivir completamente con todas las cosas, con las piedras, las flores, el río, con los árboles, con el cielo. Sabrá lo que es la comunión. El yo, con sus pensamientos, sus anhelos, sus placeres, recuerdos y desesperación, cesó por completo. No existe como un observador separado de la cosa observada. Solo hay ese estado de comunión completa. Y espero que esta sea la comunión establecida aquí entre nosotros. No es un estado hipnótico. El altavoz no te hipnotiza que te pongas en este estado. Explicó ciertas cosas cuidadosamente, pero hay algo más que no se puede explicar verbalmente. Hasta cierto punto, puede ser informado por las palabras del hablante, pero al mismo tiempo, debe tener en cuenta que la palabra no es la cosa, y que no debe interferir con la percepción directa del hecho. Cuando lo comunica con un árbol, si alguna vez lo hizo, está en comunión directa con el árbol. Del mismo modo, este estado de comunión debe establecerse entre usted y el orador. Porque ahora pasaremos a un tema de los más difíciles de tratar verbalmente. Como dije, la acción de la voluntad y la acción del pensamiento, como el tiempo y el movimiento que se inicia por la influencia o la presión de cualquier tipo, han cesado en absoluto. La mente, por lo tanto, que realmente observó y entendió todo esto, es completamente tranquila. Ella no es la iniciadora de ningún movimiento, consciente o inconsciente. Y esto también es algo que debe considerarse antes de que podamos ir un poco más lejos. Conscientemente, es posible que no desee actuar en cualquier dirección dada, porque ya ha observado la inutilidad de todo tipo de cambio calculado. El cambio promovido por el comunista o el reaccionario más conservador. Vea cuán inútil, pero internamente, inconscientemente, existe el tremendo peso del pasado para llevarlo en cierta dirección. Está condicionado como europeo, como cristiano, como científico, como matemático, como artista o como técnico. Y hay una tradición milenario, muy explotada celosamente por la Iglesia, que instituyó en las ciertas creencias y dogmas inconscientes. Puede rechazarlo conscientemente todo, pero inconscientemente su peso permanece existente. Todavía eres cristiano, inglés, alemán, francés. Todavía es movido por las tradiciones nacionales, económicas, familiares, y de las tradiciones de la raza a la que pertenece. Y cuando se trata de una raza antigua, aún más profundo es su influencia. ¿Por qué? ¿Cómo eliminar todo esto? ¿Cómo purificar a un inconsciente inmediatamente del pasado? Creen que los analistas se pueden purgar el inconsciente, en parte o el todo, a través del análisis investigando, explotación, confesión, interpretación de los sueños, etc. Por lo tanto, cualquiera puede convertirse al menos en una entidad humana normal,
que pueda ajustarse al entorno actual. Pero en el análisis siempre está el analista y la cosa analizada. Un observador para interpretar algo observado, y esto representa una dualidad que es una fuente de conflicto. Veo, por lo tanto, que el mero análisis del inconsciente en cualquier lugar conduce. Puedes ayudarme a ser menos neurótico, amablemente con mi esposa, mi vecino u otras superficialidades similares. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Me doy cuenta de que el proceso analítico, que implica tiempo, interpretación, movimiento del pensamiento que analiza, como el observador y lo observado, no puede liberar al inconsciente. Por lo tanto, rechace completamente el proceso analítico. Tan pronto como me doy cuenta de este hecho de que el análisis no puede, bajo ninguna circunstancia, evitar la carga del inconsciente, estoy fuera de análisis. Ya no analizo. Entonces, ¿qué pasó? Si no hay un analista separado de lo analizado, el analista mismo es esto. No es una entidad aparte. Se descubre entonces que el inconsciente es de poca importancia. ¿Te das cuenta? He estado mostrando cómo trivial es consciente con sus actividades superficial, su garelice pernite, etc. Y el inconsciente también es trivial. El inconsciente, como lo consciente, solo se vuelve importante cuando el pensamiento continúa. El pensamiento tiene su propio lugar, su utilidad en los asuntos técnicos, etc. Pero el pensamiento es en absoluto inútil cuando se trata de operar esa transformación radical. Si te das cuenta de tu pensamiento, que continúa el pensador, termina esta continuidad. Espero que sigas lo que estoy diciendo, lo que requiere mucha atención. El consciente o el inconsciente significan poco. Solo se vuelven importantes cuando el pensamiento te da continuidad. Al darse cuenta de la verdad de que todo el proceso de pensamiento es una reacción del pasado y no puede satisfacer la gran necesidad de mutación, por lo que tanto consciente como inconsciente pierden toda la importancia y la mente ya no está influenciada ni impulsada por ninguno de los dos. Por lo tanto, ninguna iniciativa toma. Es completamente tranquilo y silencioso. Aunque consciente de la necesidad de mutación, revolución, de transformación completa y radical de nuestro ser, la mente no tiene movimiento y no se pretende. En cualquier sentido, y en esta percepción total, en este silencio completo, se opera la mutación. La mutación, por lo tanto, solo se puede verificar de manera no directiva. Esto es cuando la mente no comienza ningún movimiento, y, por lo tanto, permanece completamente tranquilo. En esta tranquilidad hay mutación, porque la raíz de nuestro ser, que está expuesto, rieles. Esta es la única revolución real, no la revolución económica o social, y no puede ser realizada por voluntad o pensamiento. Solo en ese estado de mutación puede el inconmensurable, algo supremo, sobre todo tecnología y todo reconocimiento. Espero que no te hayas quedado dormido. ¿Quieres hacer algunas preguntas? Pregunta. Por lo que he experimentado, el pensamiento me condena al aislamiento. ¿Cuánto cuesta la comunión con las cosas que me rodean, y también de penetrar las raíces de mi ser? Entonces le pregunto, ¿por qué el humano piensa? ¿Cuál es la función del pensamiento? ¿Y por qué exageramos la importancia del pensamiento? Respuesta. Supuse que esto ya se había dejado atrás. Está bien, señor. Lo explicaré. Escuchar simplemente una explicación no es ver el hecho. Y no podemos estar en comunión a través de una explicación, a menos que ambos veamos el hecho y no lo toquemos. Es decir, nos abstengamos de interferir con él. Entonces también estamos en comunión con el hecho. Pero si interpreto el hecho y lo interpreto de manera diferente, no estamos en comunión, ni con el hecho ni entre nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo surge el pensamiento? El pensamiento que aísla, que no da amor, el único medio de comunión, y... El pensamiento, todo el mecanismo de pensamiento, debe ser entendido. Y este entendimiento en sí mismo es su fin. Examinemos eso.
El pensamiento surge como una reacción cuando hay un desafío. Si no hubiera tenido ningún desafío, no pensarías. El desafío puede tener la forma de una pregunta trivial o importante, y de acuerdo con la pregunta, respondemos. En el intervalo de tiempo entre la pregunta y la respuesta, el proceso de pensamiento comienza, ¿no? Si me preguntas algo con lo que estoy bien familiarizado, y la respuesta es inmediata. Si me preguntas dónde vivo, por ejemplo, no es un intervalo de tiempo, porque no tengo que pensar en ello y responder de inmediato. Pero si su pregunta es más compleja, hay un descanso, durante el cual permanezco en la memoria, entre su pregunta y mi respuesta. Puedes preguntarme cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna y yo digo, ¿sé algo al respecto? Ah, lo sé. Y luego respondo. Entre su pregunta y mi respuesta hay un intervalo de tiempo, durante el cual se opera la memoria, proporcionando la respuesta. Entonces, cuando me desafían, mi respuesta puede ser inmediata o puede necesitar algo de tiempo. Si me preguntas algo cuyo respeto no sé nada, el intervalo es mucho más largo. Digo, no lo sé, pero lo haré para verificar. Y no encontrar la respuesta entre las cosas almacenadas en la memoria atrae a alguien para obtener la información o buscarla en un libro. También aquí, durante este largo intervalo, el proceso de pensamiento está en función. Estas tres fases nos son muy familiares. Bueno, hay una cuarta fase que quizás no conozcas o nunca hayas encadenado a los demás. Y esa es lo siguiente: me haces una pregunta y realmente no sé la respuesta. Mi memoria no tiene registro y no le digo a alguien que me dé la respuesta. No tengo respuesta ni expectativas. De hecho, no lo sé. No hay intervalo de tiempo y, por lo tanto, no se piensa. Porque la mente no está buscando nada ni esperando nada. Este estado es, de hecho, una negación completa. Un estado libre de todas las cosas que la mente ha conocido. Y solo entonces se puede entender el nuevo. Ser el nuevo supremo, o cualquier otra palabra que prefiera. En este estado, todo el proceso de pensamiento cesó. No hay observador, no se observa nada. No hay experimentos, ni algo experimentado. Toda la experiencia cesó. Y en este silencio total, la mutación completa.